dejar su asistencia, ¿sí? Y nos vamos directo a trabajar con las plantas. El día de hoy justamente nos toca entrar al reino Plantae, que lo vamos a hacer por medio de lo que es introducción a botánica. ¿Sí? Rapidito nomás, en realidad nuestro tema de hoy es bastante corto. Corresponde ver la clasificación de las plantas y algunas características generales. Entonces, a ver, comenzamos. ¿Qué es exactamente una planta? Las plantas pueden ser, bueno, las puedo ver de dos formas, ¿no? De acuerdo a las características que estas plantas poseen o de acuerdo a su historia evolutiva según los organismos que he visto en el desarrollo a través del tiempo. Entonces, lo que voy a ver en común con todos estos organismos es que van a utilizar la energía solar para producir su propio alimento, ¿cierto? Como puedes ver en la imagen, veo cómo transforman el dióxido de carbono en oxígeno, ¿cierto? Y gracias a este proceso llamado fotosíntesis, podemos obtener alimento, glucosa en este caso. El problema es que hay... ya está bien, Luisa, gracias por informarme. El problema es que hay varios organismos que a pesar de que no son plantas, también realizan el proceso de la fotosíntesis. Entonces hay una discusión constante acá sobre qué es considerado dentro del estudio de la botánica y qué no. Como la botánica es bastante amplia, vamos a encontrar acá una línea evolutiva. Vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, siempre recuerda esto. Empezando por las arqueobacterias y las bacterias. Acá no encontramos seres fotosintéticos, sin embargo hay un grupo extra llamado grupo de cianobacterias, que son bacterias que presentan clorofila. Entonces desde ahí viene ya la discordia. A pesar de que son bacterias, realizan fotosíntesis, así que no podemos tomar la fotosíntesis como único mecanismo de división. Mira, por acá, por ejemplo, ya empiezo los euglenoides. También hay protozoarios que son células eucariotas animales, sin embargo, aún así pueden realizar fotosíntesis. Entonces, mira, qué discrepancia, ¿verdad? No podemos tomar a la fotosíntesis como única característica para la división de las plantas. Hay teorías, por ejemplo, incluso que nos habla sobre los cloroplastos. El cloroplasto es un organelo muy complicado, muy complejo, con estructuras tan desarrolladas que nos sorprende su organización. Por ejemplo, el cloroplasto tiene su membrana, tiene su propio ADN, tiene su propio ribosoma. Además, claro, de que tiene su propia estructura para procesar la luz y realizar fotosíntesis. Entonces, hay teorías en donde nos hablan de que el cloroplasto viene de una bacteria fotosintética ancestral. Es decir, fue una bacteria, supuestamente, son teorías, recuerda, son teorías, que intentan explicar la forma en la que evolucionó la planta. Hay teorías que nos dicen que este cloroplasto era una bacteria independiente que, bueno, fue comida, fagocitada por una célula eucariota y que terminó, en lugar de ser destruida, terminó dándole su propio alimento a la célula de la planta. Es decir, esto empezó a manera de una simbiosis, ¿correcto? Porque la célula ya no podía vivir sin el cloroplasto y el cloroplasto no podía vivir sin la célula, porque la célula le brindaba protección. Dime, Luisa, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Pero qué pasa ahora en la actualidad? Estos cloroplastos han evolucionado tanto de que, mira, incluso ya no lo encuentro tampoco en todas las células de la planta, sino que también lo voy a encontrar en tejidos especiales, como puedes ver acá. Y está alrededor de la pared celular para asegurar que están más cerca a la luz. ¿Cuál es la estructura de un cloroplasto? Mira, acá tenemos las granas, son estos disquitos que ves acá. Perdón, las granas son el grupo de discos, los discos son tilacoides. Y este espacio entre los tilacoides y las granas se llama estroma. Ahora, vamos a separar a las plantas en plantas superiores y plantas inferiores.
Claro, Marcelo, en esos tiempos hablábamos de que si moría el cloroplasto, moría la célula vegetal, porque no tenía otra manera de alimentarse. Y si moría la célula vegetal, moría el cloroplasto porque ya no tenía quien lo proteja. Estábamos hablando de una simbiosis, un mutualismo tan íntimo que dependen uno del otro. Ahora les decía, vamos a separar entonces en plantas inferiores y plantas superiores. Las plantas inferiores van a ser plantas que no tienen flores y por lo tanto no tienen semillas, no tienen frutos. Se reproducen en lugar de semillas. ¿Qué utilizan? Utilizan esporas. ¿Qué plantas voy a tener por acá? Mira, voy a tener a las briofitas, conocidas también como los musgos y las hepáticas. Voy a tener también por acá a los helechos. Y mira qué tal diferencia entre una briofita y una planta superior. Mira esta estructura. En las briofitas no vemos un tallo propiamente dicho. No hay un tallo bien desarrollado. No hay raíces bien desarrolladas. Tampoco veo hojas poderosas. En cambio, mira a la derecha, tenemos una planta superior, una planta angiosperma, ¿correcto? Un melastomatácea. Esta familia de plantas, mira qué bonitas son sus hojas, qué desarrolladas son sus flores. A partir de acá van a nacer frutos y semillas próximas que favorezcan la reproducción. En cambio, las plantas de acá, los briofitas, dependen del agua. Si no hay agua, no se van a poder reproducir, no van a poder generar nuevas especies. Muy bien, vamos por acá. Vamos a ver los principales grupos de plantas inferiores. Aquí empieza la discusión. Hay libros que consideran que las algas son plantas inferiores. Hay libros que consideran que la planta no son plantas inferiores. Profesora, ¿y dónde colocan a las algas si es que no son plantas? Allá. ¿Las colocan en dónde? En el grupo de los protistas. ¿Te acuerdas que estudiamos a las algas en 2 semanas anteriores? En el grupo de los protistas. Conocimos las algas rojas, las algas pardas, las microalgas. Entonces, aquí viene la discusión. Hay libros que consideran, bibliografías que consideran a las algas dentro de la botánica y hay grupos de libros que no. Eso ya es discusión de científicos. Pero quienes sí son plantas inferiores, tenemos acá a los briofitos, que vienen a ser los musgos, las hepáticas y los antóceros. Y tengo también a los helechos. Aquí encontraremos a los licofitos y los monófitos. Se me fue el nombre. Monilofitos. Ay, no sé qué tengo hoy día, chicos, de verdad. Tengo una mañana bien difícil. Vamos, míralas, qué bonitas las algas, ¿cierto? Acá tenemos las talofitas. Estos son los briofitos, son chiquititos, son pequeñitos. En realidad tú cuando los ves ni siquiera te das cuenta si son o no son plantas. Y ojo que no estoy hablando del árbol, ¿ya? El briofito viene a ser esta estructura extraña que está creciendo en la corteza de este árbol. Esos son los briofitos, no el árbol, sino solo esos. Y aquí tenemos a los helechos. Los helechos sí los conoces, ¿cierto? Plantas bien bonitas, plantas que requieren bastante humedad, pueden ser bastante grandes. Es más, los helechos son las primeras plantas, si hablamos de evolución, las primeras plantas en tener un transporte de nutrientes, en tener xilema y floema. Ahora, si continuamos en esa línea evolutiva, luego de los pteridofitos vendrían las gimnospermas y las angiospermas, siendo las angiospermas las más desarrolladas. En las gimnospermas voy a ver árboles bastante grandes que no tienen todavía, que no tienen flores. Bien, su semilla está desnuda, está cubierta en realidad por estructuras duras, secas, sin color. Por lo tanto, no hay frutos. Sin embargo, hay semillas, por lo tanto, son consideradas plantas superiores. Y las más bonitas, las más desarrolladas por excelencia, vendrían a ser las angiospermas. Por ejemplo, aquí tenemos una flor de amapola, una rosa silvestre. No todas estas plantas tienen flores y por lo tanto producen frutos. Profesora, ¿y para qué me sirve que una planta haga fruto? O sea, ¿por qué es tan importante el fruto? El fruto no solamente nos alimenta a nosotros, o sea, no estamos hablando de la importancia para la misma planta. El fruto viene a ser una cápsula que encierra y protege a la semilla, además de que es un lugar de reserva de nutrientes. La pulpa de la fruta que normalmente te comes, de una manzana, de una mandarina,
Esa pulpa en realidad, la planta no la hace para ti, no la hace para que tú la comas, salvo algunas especies. ¿Para qué produce este alimento tan rico, tan nutritivo? Para la misma semilla. Cuando la semilla germine, lo primero que hará es alimentarse de la misma carne de la fruta. Profesora, usted dijo que algunas plantas sí hacen las frutas para otros, para terceros, claro. Y es que, por ejemplo, hay algunas plantas que germinan mejor cuando han sido digeridas por algún animal. Profesora, digerida, sí. Por ejemplo, la sandía. La sandía está diseñada, es tan rica, es tan nutritiva para todos los animales, no solo para todos los animales, los herbívoros y omnívoros, para todos la sandía es riquísima. Y la comemos. ¿Tú crees que los elefantes, los monos, van a sacar las pepitas como nosotros? No, se comen las pepas son las semillas. Y es que esa semilla requiere pasar por el tracto digestivo de un animal para poder germinar con mayor facilidad. Profesora, ¿me está diciendo que la planta quiere que se coman sus semillas? Sí, para que salgan luego con las heces. Sí, que es agradable, ¿no? Salen con las heces y ya están abonadas. Esas semillas están listas para germinar con una mayor facilidad que una semilla que no ha sido comida, digerida. Ahora, ¿para qué estudiar las plantas? Bueno, obviamente porque realizan fotosíntesis. Y si realizan fotosíntesis, entonces nos van a dar oxígeno, ¿cierto? El oxígeno es vital para todos los seres vivos de esta tierra, de esta hermosa creación que tenemos. Recuerda que sin oxígeno ningún otro ser vivo puede prevalecer aquí. Estabilizan la atmósfera porque van a captar ese exceso de luz que nos da el sol. Hay rayos que no percibimos, que son los rayos ultravioleta, que justamente son dañinos y que la planta nos va a hacer el hermoso favor de protegernos de ellos. Capta esa luz para transformarla en energía química. Muy bien, seguimos. Razones biológicas no son indicadores ecológicos. Si hay plantas es porque el ambiente es positivo, es bueno, entonces, y nos indican un buen ecosistema acuático, terrestre y aéreo. La etnobotánica es la ciencia, es la rama de la biología y de la botánica que estudia las plantas oriundas de una ciudad, de un lugar, de un pueblo. Por ejemplo, la etnobotánica estudiará las propiedades de las plantas que usan los pueblos para sanar, como por ejemplo la uña de gato, que el aguaje, ¿no? Todas esas como que información que recolectan los pobladores del uso de las plantas, la recolecta la etnobotánica. Y es muy importante porque a raíz de la etnobotánica nosotros podemos saber, por ejemplo, mira, tal planta la usan para curar el paludismo, en el caso de la cinchona o de la quina. Chicos, y a raíz de que yo sé que esa planta cura, la estudio y produzco medicamentos gracias a su bioquímica. Ahí también tenemos la biotecnología, la producción de masa de plantas y el estudio evolutivo que viene a ser la palinología, el estudio del polen. Ahora, las plantas sí o sí te van a tener nutrición autotrófica. Pero, profesora, ¿hay plantas con nutrición heterótrofa? Sí. Van a haber algunas que necesitan la adquisición de carbón de otra fuente que no sea la fotosíntesis. Y por ahí tenemos, por ejemplo, una excepción podría ser, por ejemplo, la regla podrían ser las plantas carnívoras. Que quiero aclarar que no son carnívoras como te las pintan en la tele, no tienen dientes y te van a morder y te van a cortar una mano. ¿Tienen filamentos que parecen espinas o dientes? Sí, pero son más como los barrotes de una jaula. Lo que hacen las plantas carnívoras en realidad es capturar algo y chuparlo. No lo van a comer, no lo van a masticar, no lo van a digerir. Lo que hacen es aprovechar más que el carbono, el nitrógeno de aquello que hayan capturado, que pueden ser insectos, pueden ser pequeños vertebrados, como los sapitos chiquititos. Pero bueno, las plantas se dedican entonces a hacer fotosíntesis. Son autótrofas en su gran mayoría. Ahora, ¿y por qué, profesor, esas plantas carnívoras hacen eso si son fotosintéticas? Porque en los lugares donde viven hay pocos nutrientes o hay poca luz. Muy bien, entonces aquí tenemos la clasificación que vamos a usar finalmente.
las voy a separar en plantas con flor y plantas sin flor. ¿Ven? En plantas con flor tenemos a las angiospermas, las separaremos a su vez en monocotiledóneas y dicotiledóneas, y plantas sin flor donde encontraremos a los musgos, a los helechos y a las gimnospermas. Profesora, ¿es la única clasificación? No, hay muchas clasificaciones que nos hablan sobre las plantas. Estamos tomando una de todas las clasificaciones, y es la que vamos a desarrollar a continuación. Bien, principio de clasificación. Bueno, ustedes ya saben, estamos en taxonomía prácticamente. En las plantas, a diferencia de los animales, estamos hablando de división. ¿Te acuerdas que en otros reinos hablábamos de filum? Ya, aquí hablaremos de división. Son términos, digamos, hermanos, semejantes. Filum para animales, división para plantas. Y los demás niveles taxonómicos son los mismos: clase, orden, familia, género, especie, con el detalle de que en las plantas va a haber variedad y subespecie. Profesora, ¿cómo así? A ver, nosotros en los animales encontramos rara vez una variedad. Por ejemplo, en el caso del hombre, nosotros somos Homo sapiens, pero somos subespecie sapiens. O sea, somos Homo sapiens sapiens. Hay poquísimos animales que tienen esta variedad, esta subespecie. En cambio, las plantas no. Por ejemplo, hablemos del maíz. Sea maíz es su nombre científico, por lo tanto el género es sea y la especie es maíz. ¿Pero tengo un solo maíz? No. Aquí en Perú tengo colores inmensos, de todos los colores y sabores de ese maíz. Tengo maíz morado, maíz rojo, maíz rosa, maíz amarillo, maíz de pato, maíz perla. Y todos, chicos, todos esos maíces son sea maíz. ¿Cuál es la diferencia? Son variedades distintas. Pertenecen a la misma especie, pero tienen variedades distintas. Y estas variedades son producto de las combinaciones que tienen las plantas, la reproducción tan variada que tienen las plantas. Muy bien, aquí sí vamos a parar. Con eso hemos terminado la clase de hoy y le damos rápidamente pase a nuestro compañero de esta semana. A ver, tienes, si no me equivoco, 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos tienes, ya vi. Tienes 10 minutos, corazón. Por favor, comparte tus diapositivas. Te escuchamos. Adiós. A ver, Anderson, ¿dónde estás? Vamos. La sala es tuya. Voy a activar para compartir, para que todos puedan compartir. Dame un segundo. Muy bien, ya está. Todos pueden compartir. Ya está, hijo. Ya puedes compartir tus diapositivas. Yo me llamo Jesús Anderson Urzas Esqué. El docente de hoy es Carla Guzmán Carrasco. El día de hoy me ha tocado exponer el estrés como proceso. Precisión cargada, tensión, estrés y daños distorsionados. Agente, estresores, sobrecarga de trabajo de ritmo, responsabilidad sobre personas de conflicto del rol. Actividades que no se adecúan a los conocimientos, carecen de valoraciones, malas relaciones, malestar. ¿No me dentro a esta clase? Porque no ves que antes no se podían crear los links. Yo te paraba diciendo. ¿Cómo se llama? Malestar, agresividad, frustración, desilusión, aversión al trabajo. Insomnio, ansiedad, depresión y psicosomáticos, etc.
Tenemos dibujos del estrés. Acá vemos a un señor que está preocupado, tiene ansiedad, obsesión, irritabilidad. Preocupación, se preocupa por algo, tiene de su trabajo, se preocupa. Ansiedad, se agota mucho, no quiere comer. Irritabilidad es algo que mucho se enoja. Le dicen algo, al rapidito se enoja. Obsesión es cuando tú ves a una chica y te queda en la mente y ideas, palabras para ella. Acá vemos la irritabilidad, cuando esta joven se enoja. Acá vemos a un joven también, que eso significa la ansiedad, mucho dolor de cabeza. Ejemplos de la pandemia. Ejemplo de la ansiedad. Estado mental que se caracteriza por un gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Para afrontar la ansiedad, tus pensamientos obsesivos, aprende a manejar la ansiedad y aceptar cierto grado de incertidumbre en tu vida. Ejemplo de preocupación, estado de desasosiego, inquietud o temor producido una situación difícil o un problema, etc. Acá vemos que tenemos a un niño que está muy preocupado, tiene temor. Ejemplo de irritabilidad, tendencia a irritarse por cualquier cosa, incluso por las cosas que no irritan a otras personas. Ejemplo, a ti te dicen, anda a recoger algo, y de ahí te gritan, recoge algo. Esa es la irritabilidad. Mucho reniega. Ejemplo de obsesión, estado de la persona que tiene una mente o una idea o una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Un ejemplo, que cuando tú ves a una chica te queda en la mente y nunca te la sacas. Ejemplo de agresividad, tendencia a atacar o a actuar de modo agresivo. El niño está tranquilo y el otro niño reacciona mal y le pega. Una agresividad infantil. Dios la bendiga, Miss Carla. Gracias. Muy bien. A ver, gracias, Jesús. Vamos a aclarar algunas cositas. Miren, el estrés ahorita en estos tiempos, por favor, ponme la diapositiva, ponme la número 2, creo que es la número 2. Ponme por favor la diapositiva número 2, Jesús. La que es la imagen. Esa, correcto. Agrándala, por favor. Ajá. Ya, listo, muy bien. Mira, ¿qué es lo que vamos a ver acá? El estrés es algo que en estos días la verdad se transformó en algo normal, en algo que en realidad no deberíamos ver como normal, al menos no a esta edad. Ustedes están en una edad donde deberían vivir libres de estrés. Lamentablemente con la pandemia necesitamos conocer exactamente qué es el estrés, que viene a ser un ambiente, una situación que está ya escapando al control de nuestra psicoactitud. ¿Qué es lo que lo causa? Factores externos que te cargan a ti de presión, de estrés. Estos factores normalmente están ajenos a los niños, o al menos se intenta, es un derecho de ellos que puedan vivir libres de estrés.
Lamentablemente la pandemia ha cambiado las reglas del juego y ahora nos vemos constantemente agobiados por estrés. ¿De dónde podemos sacar estrés? Podemos, en el caso de ustedes, lo que es el encierro, ¿cierto? El encierro, estar normalmente, el ritmo acelerado de vida que ahora tienen ustedes, de que todos los días la tarea, la clase virtual, que tengo que entrar, que tengo que estar en la computadora, todo esto causa que se vaya acumulando, acumulando la ansiedad, acumulando la preocupación, acumulando los aspectos negativos, ¿no?, que se pueden desencadenar con este estrés. Otras situaciones, por ejemplo, pero ya que son fuera de la pandemia, vienen a ser las actividades que carecen de valoración. A ver, aquí hablemos esta parte de que carecen de valoración. Supongamos que a ti te importa algo, mucho algo que te gusta, algo que quieres hacer, pero que lamentablemente tus papás no valoran. O que lamentablemente tus hermanos, el entorno, lo ve de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que a alguna persona X, algún varoncito de acá del salón le agrada la danza artística. Supongamos, por ejemplo, que Elio decide realizar danza artística, ballet o alguna actividad parecida. Y se ve él constantemente presionado, no solamente quizás por sus amigos, porque por sí no creo que le cuente a sus amigos que le hará la danza artística, sino también por el qué dirán. Se encuentra normalmente preocupado, tensionado por si alguien lo ve, se va a sus clases con miedo, no quiere que sus papás le cuenten a nadie, de repente los hermanos mayores o menores también le hacen bromas al respecto. Entonces se van acumulando sentimientos negativos, emociones negativas que en algún momento desencadenarán una explosión. Eso es lo que llamamos carencia de valoración. Hay algo que me importa mucho a mí, pero que está siendo desacreditado por mi entorno. Puede ser mi entorno, la sociedad misma, ¿no?, los amigos, o puede ser incluso mi entorno, un núcleo más cercano, la familia. Como cuando una familia presiona a su hijo que porque son doctores los papás quieren que el niño sea doctor. Y el chico vive en la constante presión y el desagrado de estudiar una carrera que no le agrada. Eso también genera cuadros de estrés. Ahora, el estrés se sobrelleva. Estamos adaptados, nosotros los seres humanos somos tan perfectos que podemos vivir bajo una situación de estrés. Pero cuando la situación se aglomera, se acumula, van a haber desencadenantes que empeoren la situación. Normalmente una persona estresada va a presentar las siguientes características. Está constantemente de mal humor, está constantemente contestando mal o tiene cierta agresividad. Una agresividad que no necesariamente puede ser física, no necesariamente puedo agarrarme a puñetazos con alguien porque no está de acuerdo conmigo, sino que también estamos hablando de una agresividad verbal. Por ejemplo, insultos, ¿verdad? Reacciones bruscas, gritos, ya es prácticamente un signo de agresividad. La frustración es una de las peores que podemos tener, porque ese sentimiento es tan poderoso que puede llevarte a depresiones bastante fuertes. Y la depresión ya hemos visto que es mala compañera en estos casos. La desilusión también, todos estos, los últimos puntos, ¿no?, tienden a llevarnos al aislamiento social. Y créanme que la soledad es de las peores compañeras que puede tener el ser humano, porque hemos sido creados para ser sociables, hemos sido creados para vivir acompañados de alguien, de una pareja, de una familia, de amigos, por último. Siempre tenemos esa necesidad del ser humano de rodearse de personas a su alrededor. Ahora, cuando estos síntomas no son detectados a tiempo, se comienza a haber un daño permanente en lo que es la personalidad, en lo que es la conducta de la persona, ¿no? Ahí ya vemos una distorsión del comportamiento que nos lleva a problemas de salud ya graves que pueden ser diagnosticados y tratados. La primera alteración, tenemos ahí la alteración del sueño llamada insomnio. Mucho cuidado acá. Muchos creen de que porque, no puedo dormir, me dormí a las 3 de la mañana, me dormí a las 5 de la mañana, me dormí a la 1 de la mañana, y es que tengo insomnio. Mentira.
Eso no es insomnio. Dormirte a la 1 y levantarte a las 10, o dormirte a las 3 de la mañana y levantarte a las 12, no es insomnio. ¿Correcto? Es simplemente un capricho tuyo, o quizás problemas para conciliar el sueño, o de repente mucho frío, mucho Among Us, ¿qué será? La cosa es de que no es insomnio, porque un insomnio es la incapacidad de conciliar el sueño de día o de noche. Tú te estás quedando, supongamos, ¿no? Te quedaste jugando Among Us, perdiendo amigos en el celular, entonces, en realidad vas a estar cansado, pero igual vas a dormir. Llegó a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, caíste dormido y no te despertaste hasta el día siguiente al mediodía. Estás durmiendo. Una persona con insomnio no puede dormir ni de día ni de noche. ¿Y qué pasa cuando el cerebro no duerme? Cuando el cerebro no consigue el sueño como debe ser, comienza ya con daños en las neuronas. Las neuronas necesitan descansar. La persona puede llegar a tener alucinaciones, o incluso puede llegar a desarrollar psicosis, neurosis, productos de la falta de sueño. Bueno, la ansiedad es algo que hemos normalizado la ansiedad, pero no deberíamos, ¿ok? Todo el mundo habla, oye, tengo ansiedad, voy a comer helado, o tengo ansiedad porque como mucho chocolate. No, en realidad no es así. Hemos normalizado la ansiedad, pero no deberíamos. ¿Okay? La ansiedad es un estado de, digamos, de incertidumbre de una persona en donde no puede controlar ciertos impulsos, como por ejemplo andar moviendo la pierna, o andar comiendo de todo, o también dejando de comer. El problema de la ansiedad es que es un estado que de por sí en sí no daña, pero ¿qué es lo que sí daña? Las consecuencias de la ansiedad. Me estoy jaloneando cada rato el pellejito de mi uña. ¿Cuál es la consecuencia? Una herida. Estoy constantemente comiendo de más. ¿Cuál es la consecuencia? Obesidad. Estoy constantemente preocupándome por engordar y no como. Y ahí vienen las alteraciones del comportamiento, las enfermedades. Bueno, y ni que hablar de los trastornos psicosomáticos, ¿ya? Por ejemplo, una persona que causa, bueno, hemos mencionado por ahí, también mencionó tu compañero, la obsesión. ¿No? La obsesión. Ojo que no siempre estamos hablando de que me obsesioné con una mujer y ya me enamoré y ya tengo obsesión. No. La obsesión no solamente habla sobre no sacarte a una mujer de la cabeza, sino en general te puedes obsesionar hasta con ordenar las cosas. Creo que todos hemos escuchado este trastorno obsesivo compulsivo. Una persona obsesiva compulsiva, por ejemplo, si no puede, o sea, si hay personas ya que tienen psicosis graves, obsesivas compulsivas, que asocian, por ejemplo, con números, todo con números. Si no hay un número impar, por ejemplo, en las cosas que ves alrededor, le da una crisis. Y muchos casos, incluso han habido casos de asesinatos en donde un asesino compulsivo, por ejemplo, mató uno, pero le gusta el par, entonces tiene que matar dos. Mató otra vez porque no se controló, tiene 3, entonces tiene que llegar al 4, porque no, o sea, son obsesivos compulsivos ya con rasgos críticos, con rasgos terribles, ¿no? Chicos, entonces, hasta acá. Tratemos de liberar estrés. Lo que sí no he podido ver mucho son recomendaciones. Me parece que eso faltó un poquito, Jesús, las recomendaciones. Nosotros, bueno, ustedes como niños en realidad tienen el permiso de salir. No salgas a jugar, no salgas a buscar, por ejemplo, no sé, a encerrarte a jugar en el teléfono, en el celular. Sal a caminar, sal a respirar aire. Fíjate en los detalles a tu alrededor. Créeme que el encierro de la pandemia cambia nuestra perspectiva. La otra vez, aunque será que tal vez somos una familia de biólogos, mi esposo y yo, la otra vez salimos a caminar con mi hijo, y ¿sabes qué llamó la atención de toda la familia en realidad? Porque estaba mi hermana, estaban mis hijos, nos llamó la atención una simple batalla de hormigas. Nos pusimos a ver cómo las hormigas de verdad se peleaban entre ellas y estábamos maravillados porque por primera vez en tiempo respirábamos aire limpio y nos fijamos lo maravillosa que es la creación, lo maravillosa que estaban organizadas esas hormigas. Para nosotros fue la gran batalla de Troya lo que estábamos viendo. Y eso, ese momento, ese pequeño momento de felicidad, de distracción, genera hormonas en tu cerebro. Estamos hablando de la hormona de la felicidad, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, la hormona del placer, que alivianan la carga de tu cerebro, que alivianan los síntomas del estrés. Date esos pequeños momentos para compartir. No te quieren acompañar, bueno, entonces, aunque sea, respira hondo en tu azotea, mira las nubes, trata de distraer y alejar tus ojitos de esta pantalla
pantalla tan estresante que vemos todos los días, sea tu celular, tu tablet o tu computadora. ¿Bien? Muy bien, chicos, nos queda menos de un minuto, lamentablemente no tenemos más tiempo. He tenido una mañana muy pesada, la verdad, y me encantaría quedarme un ratito más, pero no se va a poder, tengo cargo el almuerzo. Entonces no nos queda otra opción que decir adiós. Corazón, detenas, ya está, ya detuviste las diapositivas. Gracias por tu tema, corazón. Han habido algunas cositas que luego te daré por interno, pero bueno, eso ya es cosa aparte, ¿bien? Gracias, chicos.